Como ustedes sabrán, hace unas horas atrás, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó al pueblo de México y al pueblo de la Patria Grande que esa nación sería la sede, o va a ser la sede, para las conversaciones entre la oposición de Venezuela y el gobierno constitucional de esta misma nación. Bueno, no podemos estar más que felices porque esto augura finalmente que se resuelva esta crisis y, por supuesto, una resolución de este problema no solo sería una alegría para todos los ciudadanos de Latinoamérica y para todos los ciudadanos de Venezuela. Claro que hay quienes apuestan a que esto no llegue a buen término. Por supuesto que hay quienes han encontrado su forma de vida, la forma de ganarse el dinero, no sé si a diario, pero con mucha regularidad, a través de esta crisis. O sea, el negocio del bloqueo ha llenado muchos bolsillos. Por supuesto, en este punto hay quienes quieren cualquier cosa menos que se resuelva la crisis. Vamos a profundizar en esto. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y si es que quieres ayudar a sostener económicamente el canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. La descripción aparece o el enlace está en la descripción del video. ¿Quiénes son los más beneficiados con la crisis en Venezuela? El pueblo de Venezuela. Y voy a poner dos ejemplos claros, o sea, entre los muchos que hay. Por ejemplo, un niño con cáncer en Venezuela que requiere que su tratamiento sea llevado a cabo fuera de Venezuela y que espera que Citgo, la empresa que comercializa el petróleo venezolano en Estados Unidos, transfiera los fondos a la Fundación Bolívar para que con ese dinero se le puedan comprar los pasajes, pueda viajar este niño con su familia a tratarse a Cuba, por ejemplo, ¿ya? Pero ahora, como Citgo no tiene el dinero, o en todo caso Citgo no está siendo controlado por sus legítimos propietarios, que es el pueblo de Venezuela a través de su gobierno, no se puede hacer eso. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de alguien que se beneficiaría con el término del bloqueo. Un ejemplo. Sí, pero es una sola persona, J. No, hagamos entonces un ejemplo poco más grande, ¿sí? Un hospital en cualquier parte de Venezuela que, por ejemplo, en este momento tiene problemas para tener un servicio regular de energía eléctrica para atender cualquier contingencia. Póngase que se va la luz en Venezuela, en Caracas, por ejemplo, que suele irse de manera permanente. ¿Por qué? Porque el bloqueo no les permite ni comprar repuestos, ni comprar insumos, y además queda en la página de la historia que han aparecido unos bandoleros financiados por la compañía, ¿sí? Que se han tirado abajo las instalaciones, ¿sí? Entonces hay un problema ahí, ¿sí? Y entonces el hospital necesita tener energía producida a partir de diésel. ¿Qué ha pasado en el tiempo del presidente Donald Trump? No, ni siquiera con Trump, ¿eh? Con Biden. Ni siquiera Trump se atrevió a tanto. En los primeros días del gobierno de Biden se aprobó sanciones, es decir, se bloqueó la economía para que Venezuela pudiera comprar diésel. O sea, eso ya es maldad pura, pues, ¿no? O sea, estás aplicando una sanción para que la nación venezolana no pueda comprar diésel, con lo que no puedes tener combustible para prender un equipo que produzca energía en un hospital, por ejemplo. Y eso es una cosa ya extrema, pues, ¿no? Más allá de que el diésel se utiliza para el transporte de pasajeros, el transporte de mercadería, ni siquiera Trump se había atrevido a una cosa tan dura, por decirlo menos, ¿no? Pero el gobierno del presidente Biden sí lo hizo. ¿Quiénes se beneficiarían con el término del bloqueo? Todas las personas que requieren el diésel para poder subsistir en una Venezuela que cada día está encontrando formas más creativas de resolver este problema. Digo, ahora, ¿quiénes se perjudican? En economía hay un mandato. Cuando alguien gana es porque alguien pierde, ¿ya? Sobre todo en la economía capitalista, en términos reales. Cuando alguien gana es porque alguien perdió, ¿ya? Muy bien.
Si es que el pueblo de Venezuela pierde, ¿quién está ganando? Seguramente aquí tiene que dar muchas explicaciones los amigos del señor Juan Guaidó, que saben que el señor puede firmar un papelito y decir, a este sí le dan permiso, y ese sí puede importar, ¿no? Porque él tiene los vínculos en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y hubo todo un escándalo de corrupción, además, ¿no? En la que estaban involucrados varios de sus, entre comillas, diputados. Pero esta es una cosa menor, porque en realidad Juan Guaidó, como todos sabemos, no manda ante nadie, ¿ya? No tiene control del Estado ante nada, y eso lo tenemos claro todos nosotros. Pero sí tiene control sobre los activos de Venezuela, que son multimillonarios y que están fuera del país, ¿ya? Con lo que él puede acreditar, entre comillas, funcionarios fantasmas, puede acreditar diplomáticos fantasmas, puede bloquear multimillonarias cantidades de dinero, de oro en el Banco de Inglaterra, por ejemplo. Y eso es lo que él puede hacer. Jota, pero ¿cuál es el tema ahí? ¿Quién gana? ¿Tú te imaginas cuánto de intereses debe generarle al Banco de Inglaterra tener guardada esa cantidad de oro en sus reservas? Son miles, vamos, de lo que se sabe, eso es $1.000 millones. ¿Ya? Que un banco, vamos, voy a decir algo que es una verdad hecha, que es vox populi, ¿ya? Para no mencionar todos. La gran cantidad de gobiernos del planeta encuentra que uno de los mejores negocios, entre comillas, para sus funcionarios es decidir en qué banco van a poner los ahorros de su nación. Porque si ponen ahí, están haciéndole el gran negocio al banco en cuestión. Poner 5 millones nada más le genera una comisión interesante a cualquier persona que maneja esa cartera, ¿no? Imagínense que usted se va al banco con 5 millones y le dice, señor, quiero guardar este dinero, pues le hacen como los ojos como cajas registradoras de supermercados al tipo del banco, al trabajador del banco que le va a atender a usted, suponiendo que tuviera $5 millones. Usted se imagina los ojos de caja registradora de supermercados que pone el funcionario o el trabajador o el director de un banco, que le dicen voy a mantener $1.000 millones en tu banco. Ahí hay ganancias increíbles, son ganancias tremendas. Y Juan Guaidó ha facilitado que ese dinero permanezca en las arcas de un banco inglés. Entonces, creyéndonos nosotros muy ingenuos, ¿no? Decir, no, Juan Guaidó ha actuado de buena voluntad, ¿no? ¿Ustedes creen que el banco no va a reconocerle ninguna comisión? No, imagínense. Juan Guaidó es un hombre honesto. Pero si no, quién sabe, alguien me dirá, Jota, no, ese tipo no es cualquier cosa, es un tipo deshonesto. No sé. Pero estoy poniendo elementos de los que hay que ser realistas, pues, ¿no? Pero cuando se acabe la crisis, ¿tú crees que alguien le va siquiera responder la llamada a Guaidó? Él está desesperado porque esto no se resuelva. A él no le va a ir bien si es que se resuelve la crisis. Bueno, de hecho, en este momento, él en sí mismo es un eufemismo. Hubo un tiempo en el que los titulares de los medios de comunicación neoliberales le mencionaban así como el presidente reconocido por las 50 potencias del planeta. Ahora es presidente encargado ¿por quién? ¿Quién te encargó? Si fueras presidente encargado, ¿hasta cuándo eres encargado? Y ese es el tema con el que llega Juan Guaidó a estas conversaciones. ¿Ya? A ver, porque acá hay que ver cómo llegan ambas partes. De un lado llega el gobierno de Caracas, que son literal unos sobrevivientes. Han pasado los peores momentos de la crisis, de la pandemia, y son literal unos sobrevivientes. Y mis respetos al pueblo de Venezuela, que son sobrevivientes a puro coraje, que han sobrevivido a puro y mero coraje. ¿Ya? Y llegan después de una de las más brutales políticas de bloqueo económico que se han vivido en la historia de la humanidad. ¿Y llegan cómo? Después de haber pasado el momento más difícil, trayendo refinado desde Irán, reflotando sus sistemas de refinamiento,
Jota, y alguien, a veces la ignorancia es atrevida, me dicen, qué vergüenza, Jota, ¿no? Que Venezuela, siendo el principal productor de crudo, no pueda tener combustible para producir diésel. Y esa es la ignorancia más grande. No, yo lo perdono si es que se trata de ignorancia, pero me parece horroroso que alguien lo diga de mala intención. Venezuela tuvo el gran problema de vender siempre crudo, de no vender refinado, es decir, de vender materia prima y no refinarla. Si las tuvo, las tenía pocas y en malas condiciones. Y hay un tema que los gobiernos anteriores y el gobierno actual, incluido el del presidente Chávez, tienen responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque era más fácil vender crudo y luego con los dólares, con los petrodólares, se compra. ¿Qué necesitas? Compra, pues, ¿no? Porque les iba bien, porque les iba muy bien. ¿Ya? Ahora están refinando. Y la crisis les ha obligado a eso, porque si en otras circunstancias no hubieran tenido la necesidad, no lo hubieran hecho. Las crisis parteras de oportunidades. ¿Cómo llega a Venezuela? El gobierno de Venezuela, ¿sí? Llega habiendo sobrevivido al peor de los bloqueos que ha puesto la historia. Llega habiendo sobrevivido a una pandemia que no habíamos visto en milenios en la humanidad. Así llega el gobierno de Venezuela. Llega también, evidentemente, con el desgaste propio de tantos años en el gobierno y de tanto cuestionamiento que ha habido y de la paliza mediática que le han dado los medios neoliberales. Así llega el gobierno de Caracas. Desde el otro lado llega un Juan Guaidó a quien ya nadie reconoce, que suplica, y ahí tengo el video, se lo puedo mostrar, que está publicado en la cuenta de Twitter de Juan Guaidó, que literal dice, ¿no? Necesito que vengan las potencias a sostener mi acuerdo por Venezuela. Palabras más menos. O sea, él es consciente que él no es nada si es que unos cuantos burócratas de algunas diplomacias occidentales no lo tuvieran donde está. De hecho, Europa ya no le reconoce como presidente, encargado de nada. Y Estados Unidos sabe que ya pues es una mazamorra que se le deshace en la mano y que el tipo es un impresentable. Así llega Juan Guaidó. ¿Ya? El gran tema es que la oposición venezolana llega, como siempre ha sido, fraccionada, en partes, incapaz de sostener un proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen un proyecto de país. Lo que ellos tienen son proyectos empresariales de su círculo. Entonces, Juan Guaidó representa el grupo empresarial A, Capriles representa el grupo empresarial B, y el grupo empresarial B no va a estar feliz si él no gana y ve que el grupo empresarial A está ganando. Entonces, aquí se tratan de intereses corporativos, ¿sí? Ese es el gran tema. Pero viene acá otro tema sobre el que es mucho más problemático para la oposición. ¿Quién es el líder de la oposición? Juan Guaidó quiere ser ungido como el líder de la oposición, el que encabeza la mesa de conversaciones. Y los otros miembros de la oposición dicen, no, ya compadrito, te hemos cargado demasiado tiempo, no vamos a hacer esto. Desde Washington la presión es, nosotros nos vamos a sentar en la mesa que dirija Juan Guaidó. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién impone la agenda? ¿La pone Washington, que dice él es, o lo dicen en todo caso los opositores que tienen derecho a elegir a su propio líder? ¿O es que Washington tiene que decirle este es y este es? Difícil, ¿no? O sea, cuando menos aquí queda clara la legitimidad que pueda o que en todo caso quiera demostrar que tiene Juan Guaidó. Un Juan Guaidó que de cara a la historia tendrá que responder muchas cosas, como por ejemplo, oiga usted Juan, usted fue alguien que argumentó en su momento la necesidad de que su propia nación fuera invadida militarmente por unas potencias extranjeras para darle el poder a usted. Eso, Juan Guaidó, nadie lo va a olvidar tan fácilmente. Eso ni siquiera se puede negociar en una mesa. Usted tendrá que responder por eso. Usted conspiró para que las potencias occidentales invadieran a su país. Y fue Donald Trump que dijo, no, yo te puedo poner bloqueos acá, pero eso de meterme no es negocio. No es negocio en ningún lado. Donald, que era un tipo hábil, cuando estaba en la presidencia, se dio cuenta de algo, de que Estados Unidos no había ganado una sola guerra después de
la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Una que es la guerra del Golfo, en Irak, antes de la que se tiraran abajo a Saddam. ¿Ya? Una sola, en realidad, para ser específico, una. De allí para adelante, ninguna guerra que haya iniciado Estados Unidos la ha ganado. Ninguna. Aparte de esta que les digo, ¿no? Una en todo caso, ya para ser específico. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Porque si los Estados Unidos tienen una guerra que enfrentar en los términos tradicionales, clásicos de guerra, con el poder militar que tiene, pues no hay nadie que le haga frente. O sea, al que se le ponga enfrente, pues se lo va a avasallar, se lo va a llevar. Eso es indiscutible. El tema es que las guerras en estos tiempos han evolucionado a: tomo una plaza, levanto bandera, hago un fortín, y eso no significa que hayas ganado una guerra, sino pregúntale a los soldados que estuvieron en Afganistán, sino pregúntale a los soldados que estuvieron en Irak, o quién sabe, yendo hacia más atrás, pregúntale a los soldados que estuvieron en Vietnam. O sea, se dice que el general que estaba negociando ya en los últimos tramos de la desocupación estadounidense en Vietnam conversaba con un general vietnamita, y el general estadounidense le dijo, ¿no?, ustedes nunca nos ganaron una batalla. Y el general vietnamita le respondió, sí, absolutamente cierto lo que usted dice, general, pero eso no tiene ninguna importancia. 30 años después, el general en cuestión escribiría un libro haciendo un análisis sobre eso. ¿Ya? Que el tomar una plaza, levantar una bandera, sacar el documental, eso no te hace que ganaste en los tiempos actuales. Porque tienes ciudades hostiles, civiles, gente irregular, tropas irregulares. Entonces Donald hábilmente dijo, no, estás tú loco, ¿tú crees que me voy a meter a Venezuela para defender un mequetrefe como Juan Guaidó? No lo voy a hacer. Puedo poner unos destructores al frente, puedo bloquear, pero de ahí a que yo me meta, no lo voy a hacer. Pero Juan Guaidó pidió hacer eso, con Corina Machado de la mano. Eso le va a pasar factura ahora en terreno electoral. ¿Sí? Porque los ciudadanos de Venezuela tienen todo el derecho a decirle, a ver, Juan Guaidó, explícame cómo era esa historia de que tú querías que nos invadan. Ahora quieres ser gobernador, ¿no? Bueno, ahora te toca sentarte y explicar qué onda es esta de que querían que nos invadan. O sea, los venezolanos tendrán el derecho a decirle, ¿no? A ver, ¿cómo era que tú querías ser reconocido líder de la opinión? De la oposición. Ya. Y nos chantajeaste a todos los venezolanos, le van a decir seguramente, ¿no? Diciendo que si no se levantaban, que si a ti no te reconocían como el líder de la oposición, tú no ibas a levantar las sanciones. Yeah. Tú no fuiste el que hizo que Reino Unido se quedara con el oro de los venezolanos cuando necesitaron para la pandemia. Yeah. No, pero él dice, yo soy la cabeza de la oposición porque Washington así lo dice. Creo que esos tiempos han acabado. Mi nombre es Juan José El Castillo, J. Gracias por haber estado en el canal Prensa Alternativa. He hecho una transmisión diferente, estoy probando un equipo móvil que espero utilizarlo en algunas propuestas que vamos a hacer.